Bienvenidos a este espacio donde la salud y el bienestar, el entrenamiento y el crecimiento personal se dan cita para llegar a tu pantalla. Como siempre, me acompaña el doctor, mi buen amigo, el doctor Roberto Madera. Yo, un servidor, Puro Suárez, te damos la bienvenida a este espacio para que tomes lápiz y papel, porque aquí no vinimos a entretener. ¿Ah? Vinimos, Roberto, a transformar. También queremos decirles, señores, que a todos ustedes, muchísimas gracias por vernos y queremos decirles que, por favor, si quieren que esto llegue a más personas, aquí debajo pueden darle a los favores, que sabemos que YouTube necesita de nosotros para poder llegar a más personas. Claro. Compartir, dar like, si tienen algún comentario, alguna pregunta, que de ahí pueden surgir preguntas para un próximo programa como este. Sería bueno que lo dejen ahí debajo, porque es muy importante para nosotros. ¿Qué ustedes sienten? ¿Verdad que sí? Esos favores que acaba de decir el doctor Madera, pues nos ayudan a seguir creciendo también. Señores, antes de que Robinson comience con este importante programa hoy, Roberto, que tenemos una dinámica. Una tertulia. Una tertulia, ¿no? Sí, una tertulia, sí. Una dinámica un tanto interesante y cambiada a favor de todos ustedes. Pues queremos agradecer a nuestros patrocinadores, la gente que nos apoyan, quienes son nuestros amigos de la Asociación Iberoamericana de Medicina Funcional y Salud Integrativa y MedDental RD. MedDental RD, consultorio odontológico especializado en estética con especialidad en imágenes digitales, imágenes intraorales, un departamento de prácticamente diagnóstico digital. Roberto, ahora sí. Tú sabes que, hermano, vamos a tener, como dije, una dinámica un poco distinta, ¿no? Como siempre venimos tú y yo y entrevistamos a una persona que siempre tiene algo que aportar, un profesional de carta cabal. Ahora, pues hemos decidido, ¿no? A recopilar una serie de preguntas que tanto a ti como a mí, a través de tus redes sociales, a través de mis redes sociales, pues siempre en la caja de comentarios, cuando abrimos el elemento de las preguntas. Cosas pues comunes. Y son preguntas que se repiten, exactamente. Sí, claro. Entonces, traemos toda esa información para compartirla y traerla a la pantalla ante todos ustedes. Porque yo creo, mi querido Roberto, yo soy muy abanderado, Roberto, de que la fuerza de cualquier argumento, pues lo sostiene la vivencia, lo sostiene la experiencia. Los hechos. Yo tengo 20, 21 años. Muchos que me conocen saben que tengo 21 años en el campo del entrenamiento físico deportivo, ¿no? Tengo bastante experiencia. Tú, por otro lado, decidiste estudiar medicina, decidiste seguir estudiando lo que es la medicina funcional, de la parte de la prevención. Te dedicas también a muchas otras cosas que van por el mismo camino y, por ende, tienes vasta experiencia también dentro de tu tiempo en el rubro. Te digo que hay muchos pacientes que se sorprenden a veces cuando entran al consultorio y dicen, doctor, ¿y usted? Porque siempre piensan en una persona mayor. Porque imagínate. Claro. Pero sí, se ha hecho el trabajo. Joven, vienes de una camada muy joven de personas, de profesionales. Es normal, sí. Pero por ende también se supone que has experimentado cambios o las personas y los pacientes han experimentado. Y sobre todo en la perspectiva que yo he tenido sobre la medicina. Eso creo que ha sido lo más impactante. Cómo ahora puedo ver la medicina de otro punto de vista, que eso es realmente el enfoque funcional, de eso se trata, señores. ¿Cuál es la diferencia? Pregunta mía, ¿eh? No estamos comenzando el programa. Okay. Cuando tú sales de la carrera, sí. No, ¿cómo tú te encuentras en esa disyuntiva de lo que me enseñaron, lo protocolar, el oficialismo, ¿no? La medicina alopática que te enseñan. Mira, resulta y lo que tú haces ahora. Claro, resulta brevemente. Sí, claro. Brevemente, es algo que fue un tanto, no difícil, porque yo estaba muy adentrado del tema de la nutrición y yo siempre estuve muy inclinado al tema de la nutrición. Lo que no sabía qué especialidad al final iba a coger. Cuando comenzó el tema del COVID, fue como me abrió los ojos en cierto modo y me hizo dar cuenta que la medicina funcional era el enfoque que yo necesito para ayudar a los pacientes de una manera más duradera en el tiempo, porque al final este tipo de medicina lo que busca es eso, busca salud y no busca la enfermedad. O sea, no trata de enfermedad, sino que trata de salud. Claro, busca llegar a ese punto donde se conoce, ustedes la parte médica le llaman enfermedad orgánica, donde se manifiesta. Claro. Es un punto de quiebre. Entonces, el problema de la medicina actual es que se enfoca mucho en eso. Por lo tanto, la medicina funcional, que ofrece quizás otros métodos y considera otras cosas, porque simplemente lo consideran de manera diferente, ya eso es otro tema aparte de las razones, pero la medicina funcional creo que es algo que viene a complementar, no viene a sustituir, tú sabes, entonces
Creo Sí, que se tiene esa mala concepción de que hay dos tipos de medicina. Sí, siempre lo digo, siempre lo digo. Siempre, hay una sola medicina. Lo que pasa es que hay enfoques diferentes y dentro de eso, la medicina funcional ofrece todo el tema de los hábitos y demás y es una medicina que trasciende, considero. Totalmente. No se trata de buscar la causalidad del problema, no de atender precisamente a la consecuencia que serían los síntomas, ¿no? Exacto. Bien, señores, recordando la dinámica de hoy, ¿no? Hay una serie de preguntas que se han perpetuado a través del tiempo en las redes sociales, preguntas de mucho interés, pero que se responden a través de un DM. Roberto las sube 24 horas. Ustedes saben la dinámica, ¿no? Hemos querido traerla a la pantalla ahora mismo, esperando que sea de mucho gusto. También que comenten, como lo dijiste, si les gusta esta dinámica, Claro. para repetirla, ¿no? Primera pregunta. Vamos Esto allá. es sin emisor, ¿eh? Vamos a evitar las personas, los nombres que han hecho esta pregunta. No. La primera pregunta que tengo, que se retoma a través de tus cuentas, Roberto, es sobre el estreñimiento, ¿no? El tránsito intestinal. Dice, tengo estreñimiento, esta persona, y en ocasiones, pues, diarrea. Tengo abdomen inflamado o dilatado la mayoría del tiempo, ¿no? También habla de la piel, espinillas en la espalda, etc. Ese abordaje, ¿a qué responde? Mira, está súper interesante y algo muy común que se puede ver, por ejemplo, en la edad de la adolescencia. En la adolescencia tú puedes ver una manifestación bien florida al tema de la piel y demás, pero hay como quien dice un elefante dentro de la habitación que literalmente el tema de que son niños, que lo dejen comer la cosa que ellos deberían de comer, comida de niños. ¿Tú entiendes? Sí, es algo como todo que procesado. entonces, todo eso va a comenzar a crear daño a nivel intestinal, provoca desbalances en la microbiota, sobre todo. Esa paciente, que me acuerdo que fue una chica, esa paciente es una paciente que es muy posible que tenga una afección llamada SIBO, que algo considero que es muy Defínela común. brevemente, por Claro, favor. el SIBO es el sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado. Resulta que las bacterias deben de estar a nivel del colon, ¿verdad? A nivel del intestino grueso, pero cuando tenemos hábitos que van en contra de nuestra biología, sucede que esos hábitos comienzan a crear esa manifestación, ese sobrecrecimiento de bacterias y mueve esas bacterias desde el intestino grueso al delgado, provocando algunos síntomas, flatulencias, diarrea, Diarrea, como le estreñimiento, exponen acá. dolor, también meteorismos, que son como sonidos de burbujeo en la Sí, barriga, gases. gases, eruptos, flatulencias. Entonces, diarrea o estreñimiento, o sea, así de un momento a otro, sin razón, ¿y esto? Entonces, esa afección, algo muy común, puedo decir que más o menos el 70% de mis pacientes van por eso. ¿Puedes abordar brevemente Claro. algunos tips de cómo tú has corregido, ya que esto fue una paciente Claro. que preguntó, básicamente? Claro, sí, mira, primero siempre se recomienda hacerse la prueba. O sea, hay una prueba de aliento que hay que realizarse para poder saber el tipo que tiene y saber la gravedad del asunto, vamos a decir. Entonces, ya luego de eso, se necesita hacer una dieta que sea baja en FODMAPs, baja en algunos alimentos que son el combustible o el alimento de esas bacterias. Entonces, como por ejemplo, los por ejemplo, granos, hay que matar. habichuelas, Exacto. lentejas. También está el tema del maíz, berenjena, los hongos, brócoli, señores, que a veces uno está comiendo saludable, que sí, hongos, pechuga con hongos y brócoli. En ese contexto. En ese contexto, una persona No, con esa afección va a provocar malestar, va a provocar dolor, incluso inconformidad, gases también, flatulencias. Entonces, todo eso va a provocar que a lo largo del tiempo ese problema a nivel intestinal comience. Es como si fuera, señores, una roca, una gota cayendo en una roca, haciendo un hoyo, haciendo un hoyo, haciendo un hoyo. Si eso no se trata a tiempo, eso puede provocar otras enfermedades. Yo he tenido pacientes que por un SIBO crónico en el tiempo, podrían desarrollar alopecia, por ejemplo. O podrían desarrollar psoriasis también, que es una afección de la piel. Porque al final sabemos puro que la piel es el reflejo del intestino y del hígado. Totalmente. Una de las cosas, entonces, para concluir esa pregunta, dentro del abordaje, no es tanto, y lo dijiste tú,
añadir a cosas, aunque sí, en temas Hay que retirar el tema, sí. Es más de remover algunas Sí, cosas. claro, como lo claro. dijiste. Y el tema del estrés también es algo, oye, clave. Eso es el denominador común. Cuando tú unes una mala dieta con esas situaciones estresantes que sabemos que tenemos todos, sin darle atención a nuestro tema intestinal, o sea, eso literalmente, si tú vives así, tú puedes tener eso sin darte cuenta. Para ti eso es una normalidad y eso va a ser como, eso va provocando inflamación crónica de bajo grado. Totalmente. Mira, sin ánimos de quedarnos más en esa pregunta, quiero tocar ese tema, Sí. señalarlo, porque quizás tenemos que ser un poco técnicos con esto, pero es increíble cómo esas manifestaciones de estrés, ¿no? Que ocurren a veces, como Sí. decía Buda, Hacen cambio en la microbiota. completamente, pero señores, estamos hablando de, imagínense en esos teléfonos, tú eres muy joven, pero te acuerdas, donde uno tenía Claro. la manecilla Sí, para sí, sí. rodar los números, ¿no? Y marcar, Sí. no, que tenían un cable, a eso me refiero. Ujú. Hay un nervio llamado el nervio vago y se dice que por cada mensaje que el cerebro le da al intestino a través de ese nervio, ¿no? Responde por 7 9 de vía contraria, o sea, el intestino hacia el cerebro. O sea que esa manifestación de estrés, que a veces, como lo decía Buda, sufrimos más por lo que pensamos que por lo que realmente está pasando, no, porque a veces esas situaciones de peligro no están ahí, pero las recreamos y el cuerpo impacta de la misma manera. Entonces, por eso a veces una mujer muy estresada o ante una situación que le provoca mucho estrés puede experimentar también diarrea y se ha Sí, visto. sí, claro que sí. Y es común. Por ejemplo, a mí en situaciones personales me ha sucedido antes de cualquier evento importante, algún viaje importante o algo así, me ha ocurrido en algunas ocasiones. Eso es algo totalmente normal. Es un reflejo de eso mismo, una sobreexcitación del sistema nervioso. Totalmente. Vamos con la segunda pregunta, Roberto, de un total de 4 que vamos a hacer. Esta dinámica es Ujú. compartida. Luego Roberto me va a preguntar también Así es. preguntas que se han recopilado. Ok, hablamos sobre, y esto yo sé que ustedes lo han oído mucho, bastante, pero de la mano de Roberto queremos saber su abordaje, de la creatina, ¿no? La creatina. Simplemente hablemos un poco de la creatina. La creatina, mira, es un suplemento muy interesante que cuando yo comencé al tema del gimnasio y demás, Fue ampliamente criticada en ese momento porque yo sé cómo tú sí, comenzaste esto. claro, Y se claro. satanizaba la creatina, Se de hecho, por eso satanizaba el en precio ese- era bajito. Exactamente, en ese momento el precio era bajito y qué bueno que tú haces ese comentario porque fue interesante que, no me acuerdo si fue en el 2021 o 2022, ocurrió como una escasez de creatina y tú dices, bro, pero ¿y qué es lo que pasa? Correcto. Bueno, retiraron el producto para encarecer un poco el costo. ¿Por qué? Porque han salido, señores, demasiados estudios que apoyan al uso de la creatina como un componente más no opcional, creo que podría ser necesario para tú poder tener una calidad de vida adecuada. Tengo entendido que es el suplemento más estudiado por la ciencia. Sí, sí, y más seguro, al final, tú sabes, al final yo voy ya utilizando 15 gramos, estoy utilizando 15 gramos diario, estoy ¿Por probando. qué motivo? Porque ya sabemos que la creatina no solamente Sí. tiene un fin estético y Claro, rendimiento. claro, mira, y primero el tema del rendimiento. Yo estoy entrenando 5 veces por semana y incluso ahora comencé allá en Living con uno de los coaches. Correcto. Me está entrenando y estoy haciendo las corridas 2 o 3 veces por semana. Entonces, Y en el otro, más la en carga otro de trabajo. aspecto, ¿no? En el aspecto cognitivo también. Por eso los 15 gramos. Exactamente. Es Entonces, que vos- como también tengo una alta demanda del trabajo, quise probar 5 gramos más para poder tener ese efecto, que incluso hay estudios que hablan de 20 gramos, tú sabes. Entonces, claro. pero quiero ir llevándolo poco a poco a ver qué tal. Totalmente, ¿no? Y mira, señalando eso, es bueno saber, ¿no? Que la creatina no, y esos rumores ya están prácticamente esclarecidos. Claro, porque- desmitificado. por el simple hecho de que son aminoácidos. Sí, 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 sí. Un sí. péptido, o no un péptido, porque tiene 3 aminoácidos. Sí. Entonces, si los aminoácidos ya sabemos que son que componen los bloques de proteína, Claro. pues no puede ser Mira, la creatina es un suplemento tan bondadoso que yo incluso lo recomendaría en pacientes envejecientes. Obviamente, Correcto. teniendo un contexto controlado, en cierto modo, hidratación Sí, que el paciente se correcta. mueva, Claro, etcétera. paciente que tenga algún tipo o de terapia o de movimiento, pero la creatina es muy necesaria para el correcto funcionamiento de la masa muscular y del cerebro.
Y mira, Roberto, antes de acabar con esa pregunta y de cerrarlo, también aportando a la respuesta tuya, la creatina también, ese mito, ¿no? Que al final es un mito negativo, por eso se evitaba su consumo y al final termina siendo, cuando lo vemos de cerca, algo muy, muy, muy productivo, que es Sí. la retención hídrica, la retención Ujú. de nitrógeno, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque ya se sabe, señores, que retiene agua, ¿no? Que tiene un balance de nitrógeno positivo, que sí se llama técnicamente, pero en el Pero músculo, no intracelular, subcutáneo. No exactamente. exactamente, intracelular. Entonces, al final, el consumo de creatina, eso es lo que provoca, te mantiene más hidratada la célula, por lo tanto, todos los mecanismos y todos los sistemas funcionan mucho mejor. Entonces, la creatina considero que también podría utilizarse a largo plazo también, un suplemento que como antes se pensaba que había que ciclarlo, que había que Sí, claro. hacer, tú sabes, algún Una tipo, carga, una algún tipo de carga, carga, etcétera. que está interesante el concepto, pero quizá no trabaja así como tal. Totalmente. Óyeme, si quiero tener más energía, ¿qué debo hacer, Roberto? Wow, más energía es, mira, el tema de la energía, que sería el problema de la fatiga, un problema de fatiga que tiene la persona, puede verse por diferentes causas. Una de ellas está el tema hormonal, el desbalance, los desbalances hormonales, sobre todo la disminución de la testosterona, puede provocar ese tipo de problemas, o sea, fatiga crónica, o sea, ese letargo, que incluso procrastines más, que no cumplas literalmente con las metas que te pongas, ese tipo de cosas, baja líbido también, baja testosterona, ¿me entienden? Totalmente, perfecto. La osteoporosis, ¿m? ¿Cómo la Ah, manejas? Una paciente con osteoporosis, ¿qué debe hacer? Brevemente, porque yo sé que es un tema muy amplio, ¿eh? Estamos eligiendo preguntas que se han repetido en claro. función a los pacientes, en este caso de Roberto. Mira, la osteoporosis es una condición interesante porque le sucede sobre todo a la mujer por ese descenso de los estrógenos que se provocan ya luego de la perimenopausia, menopausia, esa caída de los estrógenos que pasa de manera natural, sobre todo mencionar lo siguiente, si usted hace entrenamiento de pesas, esos cambios son mucho menos Claro. traumáticos, ¿me Se entienden? retrasa la aparición de Se retrasa la de ese, aparición y esa segundo, condición. el cambio también no es tan tortuoso, vamos a decir. Entonces, Correctamente. Oh, bueno, pero sí, pero también te quería mencionar sobre la osteoporosis, que también el tema de la creatina se puede utilizar correctamente para suplir esa necesidad que tiene el hueso de, por ejemplo, la sarcopenia es una condición que es la pérdida de la masa muscular que te puede llevar a padecer de osteoporosis en el futuro, o sea, es una cosa que va como entrelazada con la otra y eso al final te va a llevar a padecer de problemas de movilidad, problemas de envejecimiento dependiente de alguien, tú vas a tener que tener una enfermera ahí que te ayude, señores. Eso es lo más incómodo. Tú di que ir al baño y tú necesitas ayuda para como que el te típico paran. caso del envejeciente que lamentablemente Eso sufre es un accidente y normal se que cae. pase y eso no es chévere, señores. O sea, el ego del ser humano no te permite o no te... Tú Pero yo sabes, creo que es una sentencia. Luego de que una persona de tercera edad, ya muy avanzada y sobre todo con esos compromisos de salud que llega, pues, Roberto, estamos hablando que tú te pasas más del 80% de tu vida sí, haciendo sí, cosas por otros y para ti, tú solos. así Tú solo. mismo. Entonces, no hay forma de tú acostumbrarte a eso. Te quiero dar las gracias. Preguntas muy atinadas. Claro, le vamos dando cierta velocidad. Opinen en la caja de comentarios. Díganos, señores, de verdad, si usted está viendo esto, díganos si le gusta esta dinámica para que obviamente se Claro, se repita, ¿no? repita, De eso claro. es que se trata, de traer información aquí que nosotros vemos el día a día. Roberto, entonces, nada, la dinámica cambia ahora y nos vamos a la parte del entrenamiento, ¿no? Exactamente, nos enfocamos ahora en el tema de Puro. Mira, Puro, aquí hay una serie de preguntas que han hecho a través de tus redes y dice la primera, ¿por qué muchas personas entrenan fuerte en el gimnasio pero no ven cambios reales en su físico? ¿Cuáles serían las razones? Mira, es una muy buena pregunta, la han hecho varias veces, como tú dices. Y yo creo que falta de entender lo que es una progresión real. No, nosotros entendemos cuando vamos al gimnasio, vamos y le damos los hierros. ¿Ok? Y realmente hay personas, estoy hablando de los chicos más que nada, que
sí siguen moviendo libras, se hacen más fuerte a través del tiempo. No, eso no quiere decir que el estímulo sea el correcto. Al final el entrenamiento no deja de ser una adaptación a un estímulo en específico. Y ese estímulo tiene reglas. Vamos a decir que esas reglas son la ley de la gravedad. No, son leyes que hay que conocerlas. Si tú no crees en la ley de la gravedad, pues obviamente yo te digo que me lo demuestres de que mi hipótesis, mi tesis, la teoría está equivocada, pues tú me lo demuestras y te tienes que tirar un tercer piso. Claro. No, y te va a ir mal demostrándomelo. Sí. Entonces, eso se llama en el entrenamiento principios, ¿no? Entonces, principio de sobrecarga progresiva, no lo sabemos manejar tan bien, porque al final del día, ¿qué es que tú te vuelvas más fuerte? Que sea más fácil lo que tú hiciste, por ejemplo, la semana pasada. Y ahí el entrenamiento, esa dinámica tan exquisita cuando uno lo observa, te da permiso para manejar más libras. ¿Por qué lo digo? Porque eventualmente cuando solamente se busca mover más libras, solamente con el único motivo de lo primero, de mover más libras, dígase, entonces yo ahí me divorcio de la técnica, me divorcio del rango de movimiento, me divorcio de esas cosas que son principios, básicamente. No, excelente. Mira, Puro, aquí hay otra pregunta que dice... ¿Qué es más importante para transformar estéticamente el cuerpo? ¿La fuerza, la hipertrofia o el cardio? Esta es buena. Sí, todavía hay mucha gente preguntando eso. Cuando tú tienes, por ejemplo, en Living, llega una persona y es muy fácil que pregunte, bueno, pero no vamos a hacer cardio porque yo estoy en sobrepeso. Mira una cosa, vamos a hablar básicamente de la transformación, como dice la pregunta, corporal, ¿no? Para ese tipo de transformación estética, pues tú tienes obviamente la fuerza, el cardio y la hipertrofia. El cardio debe ser una herramienta, ¿no? Debe ser una herramienta para potenciar ciertas cosas, pero no lo es todo, simplemente es una herramienta que tú uses en su momento. La fuerza, prácticamente hablamos en la pregunta anterior de que es un estímulo, ¿no? Es un estímulo de adaptar el sistema nervioso a una tarea en específico. Ahora bien, precisamente para contestar la pregunta, el estímulo de la hipertrofia, ¿no? Que es el cambio estético corporal que depende de la hipertrofia. De la fibra muscular. Claro, que se adapte, porque no deja de ser una adaptación, como dijimos, pues depende de la hipertrofia. Y ojo, ahí volvemos a respetar ciertas cosas, como por ejemplo los rangos de repeticiones. Okay. Tenemos que insistir en eso, porque no es que tú no hipertrofes de 15 a 20 repeticiones, pero después que tú pasas 3 o 4 meses en el gimnasio, dígase un año. Es otro tipo de... Tú necesitas otro enfoque. El estímulo va entre 8 y 12. También entonces le resta mucho al que por levantar mucho peso que no puede controlar, hace 3 o 2 o 4 repeticiones. ¿No? Sí. Básicamente esa sería la respuesta. Concentrémonos en los rangos de repeticiones que sean lo correcto, de 8 a 12, ojo, dependiendo de la persona y el perfil. Claro. Y sería más a potenciar la hipertrofia que otra cosa. Sí, claro. Me parece muy bien. Es muy interesante el rango de repeticiones que tú pones porque al final no es la media que tú vas... Cuando tú vas a un gimnasio, dale 15 allí, dale 12 y dale 20 en la última. Claro, qué bueno que lo señalaste. Es una pregunta, señores. Sí. Empezamos y son 4 series. La primera, 15 repeticiones para calentar. La segunda, pude hacer 10 porque pude. La tercera, 6 y después me sale una chepa, 4 repeticiones. Entonces tienes 4 estímulos diferentes, ¿no? Cuando se supone que el entrenamiento es una adaptación, ¿no? Como contexto conceptual a un estímulo en específico. Uno constante, o sea, no es uno que suceda en el momento. Totalmente. Es uno que tú tienes que marcar. Tu rutina debe de estar marcada, vamos a decir, por un estímulo. No puede ser que tú hagas todos los estímulos en una sola rutina. No, es que no pasa. ¿Entiendes? Tú puedes y tú conoces de ese tema, tú puedes en un contexto un poco atlético, más avanzado, ¿no? Avanzado, atleta sobre todo, alto rendimiento, se puede utilizar algo parecido, pero... Y hablando del atleta también, el que se dedica al culturismo y al desarrollo de la masa muscular. Tú puedes entrenar fuerza en un entrenamiento y de repente entrenar un poco más alto, ¿no? Y hacer 7 repeticiones, 5, 7. Pero sin divorciarte del concepto. Sin divorciarte del concepto, porque en ese concepto que hablas hay y existe un tiempo de descanso. ¿Qué lo rige? ¿Qué lo rige ese tiempo de descanso? Bueno, pues obviamente bajamos las repeticiones. El estímulo, claro. El estímulo que tú le quieras dar. Tú vas a descansar tanto o tampoco como tu estímulo lo merezca. Todo se basa en el estímulo al final. Tú sabes que al final no nos concentramos mucho quizá en otras cosas, en los tipos de ejercicio, por ejemplo. Pero al final los ejercicios, si tú lo miras de un punto de vista básico, podríamos decir que son movimientos de empuje, de alón. Claro. Tú sabes, al final... Pero da mucho resultado. Al final lo que tú estás diciendo es una manera muy factible para poder trabajarlo.
Totalmente, Roberto. Una cosa para cerrar esa pregunta, y tú lo dijiste, y quiero señalarlo porque tú tocaste el tema, no es lo mismo, ¿no? La selección del ejercicio. ¿Qué tomo? Máquinas que están diseñadas para precisamente que nuestra responsabilidad no sea que sea la del equipo, Sí, entiendo. mantener la estabilidad de la articulación, Sí. porque cuando yo estoy con una barra o con mancuernas, la responsabilidad de la estabilidad, ¿no? Depende de mí, ¿no? Entonces, ahí la máquina prácticamente es más controlada. Perfecto. Puro, mira, hay otra pregunta que hay que hacerte antes de terminar esto. Hyrox y CrossFit son una moda del fitness. ¿Realmente presentan una forma de entrenamiento? Mira, Roberto, muy buena ¿Cuál es tu pregunta, opinión? porque vamos a ganar nuevos enemigos o no, Ay, depende de cómo respondamos a esa ¿tú pregunta. tienes amigos que hacen todo eso? Totalmente, y he atendido a lo largo de mi vida a muchos atletas del CrossFit. Vamos a comenzar por Claro. ahí. Ya el CrossFit no es moda, aunque puede interpretarse como ello, sino que es un deporte. Por lo regular, no nos dicen que todos los deportes son lesivos, ¿no? Sí. Por ejemplo, vamos a tomar el béisbol. Una pelota que tiene 5 onzas, ¿no? Repetidamente, a la velocidad que sea necesaria, por encima del hombro, no es una acción potable para el músculo, para la Biológica. articulación, biológicamente potable. No es una acción que el cuerpo agradece, ¿no? Entonces, el CrossFit hay que ver cómo se vende. Si se vende como un deporte, perfecto, que es lo que no se ha hecho. Y bien, por eso tú tienes otra parte, que es la de fortalecimiento, para poder hacer deporte, dígase el CrossFit. Sí, claro. Hyrox, por ejemplo, viene siendo más cardiovascular, te reta. Hay que señalar algo, Roberto, también, en esas dos modas, ¿no? de filosofía, que también tienen sus cosas buenas. Por ejemplo, el CrossFit crea comunidad. Sí. Crea ese sentido de pertenencia del entrenamiento, de que yo puedo, porque el otro que pesa menos que yo es más pequeño, pues no se ha rendido, yo tampoco. Sí, sí, Eso sí, es sí. importante. Eso Estoy de no se acuerdo. tiene en el ambiente que Y hay tú y yo competencia manejamos. también. Y hay competencia también. Hyrox, por ejemplo, ahora mismo, en este contexto nuevo, Hyrox es más competencia todavía. Sí. Es más retador. es más retador en el sentido cardiovascular, te Claro, reta en ese sentido, claro. ¿no? Y también te reta mentalmente. Pero ¿no? también tú Como- tienes que tener una base muscular importante, porque, Básicamente. señores, el que no sabe qué es el Hyrox es una disciplina o un tipo de entrenamiento que tú haces 8 kilómetros y haces 8 levantamientos o ejercicios. Entonces, algo bien extenuante. Totalmente. Te da también la posibilidad de tú mentalmente volverte más fuerte, más capaz. No, y eso forma parte del rendimiento, Roberto. Bueno, hasta aquí puro las preguntas que nos hicieron. Yo creo, Roberto, que hemos dado algo De luz. de luz. Claro. Hemos traído esta dinámica para precisamente conversar y ofrecer las respuestas que uno ofrece en consulta, puertas cerradas. Claro. Sobre todo para que ustedes... Para que ustedes se beneficien. Totalmente. Señores, se nos ha acabado el tiempo. Comenten en la caja de comentarios, como dice doctor Roberto Madera. No nos dejen de dar su apoyo a través de las redes sociales. Nosotros estamos en @Roberto Madera, Doctor.Madera Nutrition y en Living Sense. @LivingSense también. Sí. Síganlo en ambas cuentas, @Puro Suárez Coach. Y esto fue Cultura con Roberto Madera y Puro Suárez. Señores, bye bye. Hasta la próxima.